Estamos en vivo, escuchamos a Sergio Massa en el encuentro de los empresarios de la construcción, la convención anual. Multilaterales, y eso de alguna manera le daba mucha fortaleza al ministerio, pero también partía de la debilidad que representaba no ser economista, y entonces sabía que tenía que buscar lo más profesional posible para tratar de compensar esa debilidad que de alguna manera aparecía, digamos, a la par de la posición o de la posibilidad de fortaleza. Y creo que cuando uno tiene la convicción de que, yo tengo la convicción de que Argentina es un país increíble. Tuve la suerte de recorrer como ministro, como presidente de la Cámara, como jefe de gabinete, como intendente, como director de ANSES. Tuve muchas posiciones. Tuve la oportunidad de recorrer y de ver cuáles son las virtudes y defectos de otros países, ver cómo funciona el Estado y el mundo en otros países. Y cuando uno ve lo que la Argentina potencialmente puede ser, y más en este momento del mundo, y siente que es posible que Argentina sea ese país que soñamos, que deseamos todos, de alguna manera lo que tiene que hacer es pelear con convicción desde el lugar que le toque para que eso se lleve adelante. Creo que era mi responsabilidad en ese momento, creo que sirvió para estabilizar y para parar una sangría compleja. Creo que a esa estabilización ahora hay que ponerle rumbo, sobre todo porque hay pilares construidos. Y yo siempre digo que hay dos formas de mirar el funcionamiento del Estado, y todos ustedes que son del sector construcción lo van a entender mejor que nadie. El metro cuadrado de una reparación es más caro que el metro cuadrado empezado de cero, porque es más complejo, es más artesanal, y cuando una casa se raja y tiene pérdidas y se mueve una ventana y se raja el piso, hay dos formas de encarar, y con el país pasa lo mismo. Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo y empezar de vuelta. Eso supone que o la gente que está dentro se muere porque tiraste todo abajo, o a la gente que sacaste para empezar de vuelta y hacer todo de nuevo, la mandaste a la calle el tiempo que te dure el hacer todo de vuelta. Y con el país pasa un poco lo mismo. Yo creo que es más artesanal, que requiere más trabajo, que requiere más disciplina, pero que, digamos, como este es un país con cimientos sólidos porque tiene recursos que otros países no tienen en términos de capital humano, en términos de recurso natural y en términos de capacidad de desarrollo e inversión, y después vamos a ver números, de alguna manera el desafío siempre es tratar de construir, reparar y reconstruir con la gente adentro. Y creo que esa tal vez es la forma más sana que uno tiene de poder mirar un país. Y me parece que de alguna manera refleja un poco el espíritu de lo que tenemos que hacer como dirigentes, como empresarios, como dirigentes políticos, como sociedad, el entender que todo lo que tenemos que reparar, modificar, lo tenemos que hacer cuidando que hay gente adentro y que la tenemos que cuidar. Yo siempre pongo el ejemplo de los números de la construcción. La construcción fue la principal víctima del acuerdo con el fondo. Muchos de los que están acá. La caída del producto para que cierren los números en términos de inversión pública hizo que la Argentina terminara el 2019, por ese ancla que representa el acuerdo con el fondo, con solo 300 obras de obra pública en términos de administración pública nacional, sin obras en AISA, solo mantenimiento, sin obras en transporte, solo mantenimiento, y desgraciadamente con menos de 250.000 trabajadores en el sector, con empresas, muchas que tuvieron que avanzar en procesos de despido masivo de gente,
con empresas que tuvieron que apagar la luz por algún tiempo. Y hoy cuando uno mira las más de 1.100 obras en AISA, cuando mira las obras en transporte, cuando mira el paquete de obras, 3.602 obras a nivel nacional, lo que uno ve es que el sector está privilegiado y eso explica que estemos en más de 450.000 trabajadores, que estemos en el triple de cantidad de contratistas de obra pública del Estado Nacional que hace 4 años. O sea, no solamente más obra, más inversión, sino también más actores de la economía real. Y yo creo que eso hoy explica algunos números de la economía que a veces cuando uno mira, dice, che, ¿cómo puede ser? Nos agarró la sequía, se llevó 20.000 millones de dólares de un saque para este año, nos hace caer el producto, pero igual el nivel de producto se sostuvo en el primer trimestre. Miren la construcción. Miren la construcción no solo pública, miren la construcción privada, miren Vaca Muerta, que tuvo 42% de crecimiento de la inversión respecto del año pasado, y cuánto traccionó en el sector construcción y servicios respecto del año pasado en empleo solamente. Entonces, de alguna manera yo creo que si soñamos un país, si creemos que ese país es posible, si superamos las frustraciones, los fracasos, las divisiones, si hacemos culto de esa idea de unión que pregonamos y trabajamos juntos sector público y sector privado, la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal por superficie, por recursos, por su gente, por su capacidad de inversión y sobre todo por su capacidad de recuperación. En ese momento me movió esta idea y hoy me sigue moviendo esta idea. Contanos un poco ahora qué perspectivas tenés hasta diciembre de la marcha de la economía. Vamos a hablar de la coyuntura de los próximos meses y en particular en lo que respecta a la inversión en obra pública. Como dijiste, Sergio, hay un nivel de inversión en obra pública muy importante, tanto en el nivel nacional como en muchas provincias. 1,6 del producto, que en términos argentinos es importante, si bien insuficiente, pero importante. Pero en particular la inversión en obra pública empieza a tener algunos problemas vinculados a la inflación y vinculados a los pagos o algún atraso en los pagos. Entonces, ¿cómo ves la economía de acá a diciembre? ¿La situación con el fondo? ¿Acuerdo o no acuerdo? Bueno, a ver, lo planteaste, en la misma pregunta está la respuesta. ¿Qué significa ir al fondo? Para que entendamos qué representaron esos 44.000 millones de dólares del 2019. Significa asumir metas, compromisos y obligaciones. En términos de programa económico, significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que de alguna manera es el que explica la capacidad de repago de tu país. Eso es ir al fondo. Si yo te dijera una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea, digamos, el programa exportador, juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo, porque creo que en definitiva es parte de una discusión. Bueno, Sergio Massa en vivo en la convención anual de la Cámara de la Construcción, hablando de economía, en modo campaña, pero por supuesto hablando de esta función, la que le tocó ocupar y que va a ser seguramente tema central en los próximos meses, incluido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, y todo lo que escuchaban recién estaba mencionando. Pablo, Iván. Me parece que hay que empezar a imaginar una campaña que tenga esta particularidad. Quizá alguna actividad convencional. Ayer tuvo ese acto en Lomas de Zamora, también con una presentación política después de lo que ocurrió durante el cierre. También mostrar una foto de nuevo esquema, pero este va a ser el tono de Sergio Massa hablando de aquello en lo que está involucrado y aquello a lo que le quiere, en todo caso, o está enfocado en encontrar una solución. Qué injusto, ¿no? Que en modo campaña nadie le pregunta a los otros candidatos presidenciales, que fueron quienes contrajeron la deuda con el Fondo Monetario Internacional,
sobre economía, por ejemplo, o sobre estos temas económicos? Porque Patricia Bullrich habla del cepo, de qué va a hacer con el cepo al otro día si es presidenta, ¿no? Y que las explicaciones sobre el fondo las tenga que dar ahora Massa. Es que creo que Massa lo elige él. Yo no escuché que Weiss le haya preguntado, sino Massa elige el fondo. Así que se metió solo. Claro, porque es algo que obviamente tiene como, es un nodo que le permite explicar justamente el problema del Fondo Monetario. Sí. Obviamente no a los empresarios que lo saben, es un mensaje A la gente. Darle un mensaje también al electorado kirchnerista diciendo yo me ocupo de, estoy preocupado por el acuerdo con el fondo en el medio de su gestión, efectivamente. No, y muestra gestión y tal vez también de alguna manera hay que ver cómo siguen, ¿no? su relato sobre el acuerdo con el fondo, pero sí, no se le va a escapar recordar quiénes fueron los que contrajeron. Pero de todos modos digo que el tema esté presente, ¿no? En Massa y que no esté presente también porque posiblemente sea el prólogo de un acuerdo. Claro, exactamente. Entonces, digamos, también y lo capitalice. Sí, uno puede preparar ese territorio para después aparecer con una solución, por lo menos temporal y de emergencia. Y un fondo que me parece que más además tiene que insistir con esto, puertas adentro de la Argentina, porque la información que tiene uno es que el fondo está muy duro, con el pedido de devaluación. O sea, un fondo que dice, bueno, yo te di los dólares o te doy los dólares, pero vos tenés que hacer algo. Bueno, ¿ese algo qué es? Parte de ese algo que pide el Fondo Monetario, y hay que ver si el gobierno argentino, en este caso es Sergio Massa, que además es precandidato a presidente, puede sostener la presión que está imponiendo el Fondo Monetario sobre una, ¿cómo se dice ahora? Le dicen actualización del tipo de cambio. Bueno, una devaluación. En algún momento un jefe de gabinete le dijo un deslizamiento a la alza del tipo de cambio. Bueno, eso está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Bien. Bueno, gracias a ambos. Llegamos al final, pero mañana, como todos los días, nos volvemos a encontrar. Gracias también a ustedes. Ya llega Juana Morín con